¿Nuevo entrenador para el Real? El club se está preparando para reemplazar a Ancelotti por una leyenda propia. Mbappé criticó a Deschamps por no ser convocado a la selección de Francia, y en la Premier League ocurrió una remontada épica. 3 goles de Chelsea en un solo tiempo en el derbi contra el Tottenham. En Turquía se habla de un sensacional traspaso de Ronaldo al Fenerbahçe, y el Manchester City está sorprendiendo con planes para fichar a una superestrella del Liverpool. ¿Acaso se avecina la traición del siglo? De todo esto y mucho más en el episodio de hoy. El Real Madrid se está preparando para realizar cambios importantes en su estructura. Una de las principales dudas es el futuro de Carlo Ancelotti. Su contrato con el club expira el próximo año, y aunque sigue al mando, los rumores sobre un posible reemplazo no cesan. Se dice que el club está considerando varias opciones. Entre los candidatos se encuentra la leyenda del club Xabi Alonso, quien recientemente ha demostrado unos resultados sorprendentes como entrenador principal del Bayern. Muchos creen que él podría devolver al Real Madrid su antigua gloria, aportando una nueva perspectiva táctica y organizativa al equipo. Sin embargo, el posible cambio de entrenador es solo la punta del iceberg. En la carrera de fichajes, el Real Madrid está observando activamente la situación de Trent Alexander-Arnold. Su contrato con el Liverpool está llegando a su fin, y las negociaciones para renovar se han estancado. El Real Madrid podría dar el paso definitivo y ofrecerle un contrato que será difícil de rechazar. Sin embargo, en Inglaterra ya se habla de rumores de que Trent podría fichar por el Manchester City, lo que sería un shock para los aficionados del Liverpool y se vería como una verdadera traición. El Manchester City sigue su paso por la Premier League, pero con cada partido se hace más evidente que el club atraviesa una crisis. Pep Guardiola, quien siempre ha sido un maestro de la flexibilidad táctica, está enfrentando dificultades. El equipo claramente no está mostrando el nivel de juego al que todos estamos acostumbrados. Sí, el City sigue ganando, pero los problemas que enfrenta el club en los partidos clave son cada vez más evidentes. Ante esta situación, Guardiola ha comenzado a considerar importantes cambios. Ha surgido la información de que el club está evaluando la posibilidad de vender a algunas de sus estrellas. Jack Grealish, quien no ha justificado su precio de 100 millones de euros, está en la lista de posibles víctimas. También se podría incluir a Kyle Walker, quien, a pesar de sus méritos, está perdiendo cada vez más su puesto en el 11 titular. Pero estos cambios son solo el principio. El Manchester City planea una renovación en su plantilla, buscando jugadores más jóvenes y dinámicos. Si esto no sucede, el club corre el riesgo de quedar fuera de la lucha por el campeonato de la Premier League, lo que sería una catástrofe para un club de su nivel. En París se habla del posible traspaso del delantero del Sporting, el sueco Dijkmark, al PSG. El Paris Saint-Germain lleva tiempo buscando a un jugador que pueda reemplazar a Kylian Mbappé y convertirse en el nuevo líder del ataque. Sin embargo, el traspaso aún no se ha concretado. Se informa que el club está dispuesto a pagar 100 millones de euros por Dijkmark, pero el propio jugador prefiere esperar ofertas más lucrativas que podrían llegar en verano. Sin embargo, el PSG no puede permitirse esperar. Sin una nueva estrella en el ataque, las opciones de éxito en la Liga de Campeones se ven reducidas. Aunque en París están seguros de que con este fichaje podrían reforzar su equipo y tal vez volver a ser el mejor equipo de Europa. No obstante, los problemas actuales con el fair play financiero y la competencia de otros grandes clubes europeos hacen que este fichaje sea arriesgado. El Barcelona está enfrentando dificultades en todos los frentes. El club, que hace solo unos años era el favorito indiscutido tanto en España como en Europa, está atravesando uno de los periodos más difíciles de su historia. El principal problema es el cansancio de los jugadores, cuyas fuerzas se están agotando. La falta de una adecuada rotación en la alineación titular está llevando a constantes lesiones y a la pérdida de la forma física de los jugadores clave. El entrenador, Hansi Flick, está probando diversas tácticas para superar la crisis,
pero cada vez sus decisiones resultan menos efectivas. En el club ya se está discutiendo la posibilidad de reforzar el cuerpo técnico. Uno de los temas más calientes es el regreso de Thiago Alcántara, pero no como jugador, sino como entrenador, para aportar nuevas ideas al juego del equipo. Él está muy familiarizado con la filosofía del club y sus habilidades podrían ayudar al Barcelona a recuperar su confianza. Sin embargo, las dificultades actuales del club, junto con posibles cambios en los fichajes en el mercado de invierno, podrían cambiar la situación por completo. Sensación. Cristiano Ronaldo podría fichar por el Fenerbahce turco. Este rumor ha estado circulando intensamente en los medios en los últimos días. Para Ronaldo, sería un paso inesperado en su carrera. Aunque el propio jugador y su entrenador en Al Nassr, José Mourinho, han negado la posibilidad de este fichaje, los aficionados siguen creyendo que podría suceder. Al fin y al cabo, un traspaso a Turquía permitiría a Ronaldo continuar su carrera en un ambiente más tranquilo, además de aumentar el interés en el fútbol turco. Si este traspaso se concreta, sería una señal poderosa para otros jugadores estrella de que no solo Europa y Estados Unidos pueden ser hogares para grandes futbolistas. La Liga Turca recibiría un enorme impulso en cuanto a interés, y el Fenerbahce con Ronaldo en sus filas sería una auténtica sensación. Sería otro paso en la lucha por convertirse en la mejor liga del mundo. El Chelsea volvió a demostrar que en Stamford Bridge el equipo es capaz de hacer magia. El Tottenham parecía el favorito en el derbi, habiendo ganado el primer tiempo con una ventaja de 2 goles, pero en la segunda mitad ocurrió una verdadera magia futbolística. El héroe principal del partido fue Cole Palmer, quien convirtió 2 penales, uno de ellos con un espectacular Panenka, y luego ayudó a su equipo a realizar otro momento decisivo, que se convirtió en el punto final del derbi. Esta victoria se ha convertido en un símbolo de la resistencia y la pasión del Chelsea, que hace que su juego sea tan impredecible. El Tottenham, a pesar de su buena actuación en el primer tiempo, no logró mantener su ventaja. Esta remontada será recordada en la historia del fútbol inglés como uno de los partidos más emocionantes.